no podemos desearnos el mal porque todo el país pues le va a ir mal, más allá de la postura ideológica. O sea, Petro pasa por el gobierno, pero lo que dejemos sembrado es lo que va a cosechar las futuras generaciones. No podemos decir mentiras. La universidad está en crisis y tanto fue así que el presidente puso un cartel que decía SOS UFPS. Que el presidente de la República reconozca que la ciudadanía tiene que ir en auxilio, en emergencia, a rescatar la universidad, pues significa que o nos ponemos serio con respecto a lo que está hoy administrando la universidad, todo ese entorno, todo ese conglomerado que de manera, siempre lo he dicho, de manera tramposa, intimidante, violenta, ¿sí? Castiga a todo el que piense y diga diferente y haga diferente, ¿sí? O nos ponemos serios con respecto a esas prácticas o no vamos a tener un compromiso ético y académico con el territorio, ¿sí? Pues entonces no hay nada que le podamos asegurar al pueblo norte santanderiano con respecto a lo que hay que hacer en materia de ordenamiento territorial, transporte, etcétera, salud. No podemos prometerles nada, ¿sí? Entonces, o nos ponemos serios con la academia, y eso va también, lo sabemos, con la Unipamplona, lo sabemos todos. Igualito, peor. Lo sabemos, ¿sí? No sé si peor. Ciudad al Límite, domingo 6 de la tarde. Solo invitados que valen la pena. Este video podcast. Encuéntralo ya en Spotify. Hola, ¿qué tal amigos de TV Cúcuta? Bienvenidos a nuestro podcast dominical Ciudad Límite. Saludando a todos nuestros seguidores en Spotify, también en todas nuestras plataformas de TV Cúcuta. Siempre en Ciudad Límite invitados que valen la pena. Por eso hoy saludamos a Carlos Bolívar Corredor, un incansable luchador por el desarrollo del Departamento Norte de Santander, por la educación y por su gente hoy en día con una gran responsabilidad en su vida profesional. Carlos, bienvenido a TV Cúcuta, bienvenido a nuestro podcast Ciudad Límite. Oh, qué maravilla, Gabo, muchas gracias por esta invitación a TV Cúcuta, siempre, mejor dicho, firme con el periodismo de esta región. Muchas gracias. Bueno, Carlos, hablemos un poquito, recordemos a la gente de su preparación, su hoja de vida que le ha permitido llegar a este cargo tan importante en el Departamento de Prosperidad Social de Norte de Santander. Bueno, pues he tenido la oportunidad de una formación académica pública, Universidad Francisco de Paula Santander, como abogado, con distintas formaciones en diplomados como materia de derechos humanos y desde luego pues estudios en especialización de, digamos, materias terminadas en filosofía del derecho y teoría jurídica. Esa ha sido mi formación, una inclinación más hacia el constitucional, hacia el administrativo, el electoral, derechos humanos, que me han permitido conocer el, digamos, sector público en Cúcuta y norte de Santander y Colombia. ¿Cómo han pasado pocos días, pero cómo encontró la entidad aquí en Norte de Santander? En efecto, es una entidad regional lo suficientemente regulada, normatizada, digamos, reglamentada en todos y cada una de sus divisiones, aspectos, como por ejemplo, ¿no? La Dirección de Infraestructura Social y Hábitat. Es una dirección que se encarga, pues, de impactar los territorios para que sus economías municipales de conurbación, como por ejemplo placas huellas, plazas de mercado, centros de acopio, pues tengan un efecto positivo en la economía local, familiar y etcétera. Entonces, eso es una división muy importante, ¿no? La otra división es de inclusión productiva, donde el prosperidad social impacta de manera directa a la familia, haciéndole un arreglo en sus condiciones de vida como familiar, ¿no? Es decir, mejoramiento de vivienda, huertas, es decir, semillas y, digamos, capital para que ellos puedan tener un autocultivo, un autoconsumo. Desde luego que un capital adicional para todo lo que tiene que ver con, digamos, productividad o empleabilidad, digamos, local, ¿no? Pollos, cerdos, ellos puedan tener esa producción. Y finalmente, una situación de articulación comunitaria, ¿no? Que ellos como vereda, más que todo en la parte rural, puedan tener una junta de acción comunal, un sitio donde reunirse, una iglesia, ¿por qué no? También. Esas son las dos principales, pues, más bonitas. Pero el corazón, digamos, pues, en el corazón de la población beneficiaria están las transferencias. Jóvenes que estudian y tienen corresponsabilidad de seguir estudiando y tener buenas calificaciones reciben la renta joven. La renta joven periódica en cada semestre pues es de hasta 400.000 pesos y si tiene buen rendimiento académico pues un adicional.
los adultos mayores, que por ser mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 62 años en pobreza extrema reciben 80.000 pesos, hasta esta semana que el presidente reglamentó que todos los mayores de 80 años, hombres y mujeres, puedan recibir ya no 80.000 pesos, sino 225.000 pesos, una especie de bono, mientras pues la reforma pensional sale adelante. Y la renta ciudadana, que era lo que anteriormente se llamaba familias en acción. Familias en acción, es decir, que las madres, cabeza de familia, es decir, monoparentales, que no estén acompañados de un padre o una madre, el niño, pues puedan recibir una asignación por ciclos también mensual. Pues hay 3 subsidios que está entregando el gobierno nacional. Y devolución del IVA, o sea, 4. 4 con devolución del IVA. Señor. La gente nos pregunta, la gente se pregunta mucho, los beneficiarios, ¿cómo se escogen? ¿Cómo se seleccionan? En efecto. Bueno, y me faltaría entonces Jóvenes en Paz, que sería un quinto, pero solo para, digamos, en zonas como los PEDET, zonas de conflicto, donde hay jóvenes que están en riesgo de ser reclutados. Entonces 5, pero sí es cierto que aquí una caracterización de cada municipio, lo que hace las oficinas del CISBEN. Y esas oficinas del CISBEN es para nosotros supremamente estratégico, importante que hagan su tarea, es decir, que estén lo suficientemente bien financiadas para que la pobreza extrema esté permanentemente actualizada, ¿sí? Y las personas que se van beneficiadas de esta transparencia no le quiten el cupo a quien realmente también está siendo ahí en cola de espera, una persona en expectativa de recibir esto, ¿no? Es muy importante que cada entonces alcalde en este plan plurianual que están empezando sus administraciones, próximos 4 años, destinen suficientes energías y presupuesto para caracterizar la pobreza extrema y pobreza multidimensional en sus municipios, en cada rincón, ¿no? Se llama vereda o barrio. Bueno, una recomendación del director para los usuarios, para la comunidad afectada. En efecto. Si usted es una persona en pobreza extrema pues, y conoce una persona en pobreza extrema y no tiene CISBEN, pues que inmediatamente acudan a los consultorios jurídicos, al mismo Departamento de Prosperidad Social ubicado en el segundo piso del edificio Rosetal, para que active la ruta y el proceso de solicitud ante la oficina del CISBEN de cada municipio donde se encuentre viviendo y pueda ser caracterizado. Es decir, le van a hacer una encuesta para posteriormente una visita y, digamos, saber vivir en las condiciones en las que se encuentra la persona en pobreza extrema. Todos en principio deberían tener CISBEN. Es cierto que el plan de desarrollo pues, busca eliminar la estratificación social, es decir, que todos estemos bajo una sola lente, un solo foco, y el Estado sepa finalmente el tema de la pobreza oculta también, ¿no? Personas que tienen unas aparentes, digamos, condiciones de vida digna, pero están en una pobreza, se encuentran sin ingresos. Entonces, esa es como digamos, el brochure, la presentación, una entidad muy bonita que yo agradezco esta oportunidad al Gobierno del Cambio, al que estamos desde hace muchos años velando porque llegue a la presidencia de la Colombia y gracias a los cucuteños que dieron la oportunidad y que hoy están dándole un chance. El escepticismo hacia este gobierno ha disminuido. Hemos abierto la frontera. Pero a eso iba. Es evidente que a nivel de popularidad hay una crisis en el gobierno, es decir, no está siendo visto con muy buenos ojos por un grueso de la población, según diferentes mediciones de muchas empresas. ¿Eso afecta el trabajo de entidades regionales o de entes regionales como el suyo? Excelente pregunta, porque cuando nosotros nos encontramos, la percepción de la ciudadanía hacia las instituciones en general es de escepticismo. Es decir, alcaldías, gobernaciones y gobierno nacional es en general, Congreso, policía, en general las instituciones, la autoridad pública en Colombia está en crisis. O sea, hay escepticismo, ¿no? Y eso lo arrastra el pueblo colombiano por, digamos, un estado general de corrupción. Pero si ya fuéramos justos, nos pusiéramos la mano en el corazón y fuéramos ponderados, lo que nos encontramos es un gobierno nacional que castiga la corrupción, que apenas sale un caso de corrupción es inmediatamente perseguido, tramitado ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría. No es el antiguo tape-tapen, como lo hemos visto siempre en los gobiernos anteriores. Aquí este gobierno castiga la corrupción, castiga a los elefantes blancos, busca procesar a todas las conductas y prácticas de corrupción. Entonces, si fuéramos justos y ponderados, no nos dejaríamos llevar a arrastrar por esa matriz de opinión que repite una mentira 100 veces y se convierte en verdad. Pero claro, obviamente cuando usted se viste de blanco y tiene una motica, pues la motica se le ve feo. Pero si usted tiene un camuflado y está untado de barro, pues el barro no se le ve.
Entonces aquí hay que ser justos y hay que ser ponderados. Este gobierno del cambio llegó para ser gobierno del cambio, pero también para dar ejemplo. Somos seres humanos, es desde luego, pero la promesa de la transformación social y política, económica de este país, la estamos llevando adelante con mucho ejemplo, con mucha disciplina, pero también necesitamos que también con mucha lealtad. Es que si al gobierno le va mal, a todo el país le va mal. Le va mal. Nosotros también tenemos que promover la honestidad en el pueblo colombiano en el sentido de decir, no podemos desearnos el mal, porque todo el país pues le va a ir mal, más allá de la postura ideológica. O sea, Petro pasa por el gobierno, pero lo que dejemos sembrado es lo que va a cosechar las futuras generaciones. Entonces, en ese sentido sí tenemos que ser justos, tenemos que ser mesurados, serenos y tampoco dejarnos envenenar por la matriz de opinión. Bueno, hablamos de corrupción y a propósito del tema, tengo que preguntarle por la Universidad Francisco de Paula Santander con su nuevo reto, ¿cómo queda la universidad, su asiento en el Consejo Superior? ¿Cómo ve ese tema que aún sigue afectando la educación superior en la universidad más importante del departamento? La universidad es algo que nos duele a todos. La Francisco de Paula Santander, Universidad Pública de los Cucuteños o Cañeros, es la insignia quizás de los pobres en norte de Santander, de la frontera. Y ese honor que me dio el presidente de representarlo ad honorem, porque soy un particular con funciones públicas allí en el seno del Consejo Superior, pues me lleva a decir la verdad, como dijo el presidente con respecto al cumplimiento de los acuerdos de paz. No podemos decir mentiras. La universidad está en crisis y tanto fue así que el presidente puso un cartel que decía SOS UFPS. Que el presidente de la República reconozca que la ciudadanía tiene que ir en auxilio, en emergencia, a rescatar la universidad, pues significa que o nos ponemos serio con respecto a lo que está allí administrando la universidad, todo ese entorno, todo ese conglomerado que de manera, siempre lo he dicho, de manera tramposa, intimidante, violenta, ¿sí? Castiga a todo el que piense y diga diferente y haga diferente, ¿sí? O nos ponemos serios con respecto a esas prácticas o no vamos a tener un compromiso ético y académico con el territorio. Porque los que se suponen que deben ser autoridad académica, los profesores de planta, tienen miedo, ¿sí? O están cooptados, ¿sí? Pues entonces no hay nada que le podamos asegurar al pueblo norte santanderiano con respecto a lo que hay que hacer en materia de ordenamiento territorial, transporte, etcétera, salud. No podemos prometerles nada, ¿sí? Entonces, o nos ponemos serios con la academia, y eso va también, lo sabemos, con la Unipamplona, lo sabemos todos. Igualito, peor. Lo sabemos, ¿sí? No sé si peor, Sí, no, ahí sí pero lo podemos sabemos. discutirlo porque ¿Sí? están plagadas de politiquería y esto sí lo quiero decir yo, no usted. Pero el caso de la Francisco es muy aberrante en materia de una mujer que cree que el ser mujer le da derecho a hacer lo que está haciendo. Y lo digo yo. La señora rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander, Sandra Ortega, lo digo yo, es una señora que debe ser considerada una vergüenza para el género femenino. Lo que está haciendo, las órdenes que recibe del verdadero rector, es una afrenta a la educación superior. Entonces uno mira cómo la educación superior, Carlos, en norte de Santander, algo gravísimo. Por un lado están las universidades, la academia, y por el otro la administración pública. Es decir, parecen alcaldías pequeñas agarrándose todo lo que ven a su paso. Esto no va a dejar nunca desarrollar al departamento. ¿Por qué llevamos 2 años de gobierno Petro y no se ha podido hacer nada con estos 2 focos de corrupción? El Ministerio de Educación Nacional ha decidido como contingencia o prioridad sacar adelante una ley estatutaria de educación. Hoy está en peligro, como otras reformas, porque pues el Congreso tiene sus dinámicas, pero también es cierto que la nueva ley de educación superior, ¿sí? Que va a reformar la ley 30, la va a derogar y va a crear una nueva ley, pues nos pone en términos políticos a dialogar, como a decir, venga, pero es que venga. Pero en la realidad pasa con la GPS. Yo sí en ese sentido tengo toda la libertad y pues a veces me dicen que no lo diga, pero si no ponemos seriedad con respecto a lo que hay que investigar, vigilar y castigar, ¿sí? Inspección, control y vigilancia del Ministerio de Educación, a todas esas prácticas en todas las rectorías, lo está viviendo hoy la ministra en la Universidad Nacional. Matoneo lo que le están haciendo a la ministra, ¿cierto? No respetan el gobierno, las instituciones. ¿Quiénes? Pues quienes están atornillados. Un rector ahorita autoposesionado, ¿sí? En una notaría, sin los requisitos legales,
hace y dispone y quita y dice y veta a las personas que no lo votaron. Es que a él no lo votaron, votaron por otra persona y él se autoposesionó. ¿Qué es esto? O sea, ya es el nivel de crisis más aberrante y digamos en degeneración que están mostrando las universidades públicas, porque las universidades privadas tienen sus otros problemas, pero las universidades públicas están ameritando o castigamos de verdad prácticas mafiosas corruptas con multas severas, multas serias o suspensiones disciplinarias o otro tipo de sanciones, o vamos a seguir viendo lo que está pasando en la Francisco de Paula Santander. Desacatan al ministerio, los multan con 8 millones de pesos nada más y no pasa nada. ¿Sí? Dicen que ellos pueden seguir en el marco de la autonomía universitaria, pueden seguir haciendo lo que quieran. Volvemos ya para terminar a su reto actual, que lo tiene muy animado, muy contento por la posibilidad de ayudar a mucha gente ahí en prosperidad social. Precisamente los primeros objetivos o el primer reto dentro de esa dirección de prosperidad social, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es el primer paso? Nuestro director Gustavo Bolívar Moreno ha anunciado que una prioridad es mostrarle a todos los colombianos que esas obras que han empezado y no terminaron, es decir, elefantes blancos, tienen que ser rescatadas, ¿sí? Es decir, si el esfuerzo adicional que haga el Estado para entregarlas en función, ya no dejen de ser elefantes blancos. Entonces, en ese orden de ideas, aquí en Norte de Santander tenemos identificados. Hay obras que no han podido continuar en varios municipios y que estamos ya haciendo todo ese impulso administrativo. ¿Podemos hablar de algunas? Por ejemplo, Cucutilla presenta una plaza de mercado que ya va en su 25% avanzado y ya se apagó, no por anticipo, sino por obra realizada, un 10%. Estamos muy interesados que eso continúe porque Cucutilla está sin plaza de mercado. Con ocasión a esa obra se demolió la otra. Entonces, ese daño no lo puede asumir el pueblo y por lo tanto, pues estamos haciendo todos los esfuerzos allí. Placas, huellas aquí, placas, huellas allá. Entonces, es como el esfuerzo del departamento administrativo de impactar realmente con esos recursos. Lo otro, pues que en efecto debemos innovar en términos de, listo, la familia recibe el recurso, pero ¿qué hace con ese recurso? ¿Lo está ahorrando, lo optimiza, le toca gastar en deuda, en qué lo gasta? Porque pues de nada sirve que todos los colombianos hagamos un esfuerzo con nuestros tributos para ayudar la pobreza extrema, la brecha de desigualdad. Y la plata se la esté llevando el gota a gota, por ejemplo. Sí, finalmente, por ejemplo, el gota a gota, que es un problema de todo el sistema económico colombiano, se te queda con ese recurso, ¿no? Mensual o semestral. Entonces, allí es un esfuerzo de todos, porque pues todas las personas que nos van a oír pues tendrán que hacer ese paneo. Bueno, por ejemplo, usted llega a la plata, la cobra, ¿y en qué se la gasta? En transporte, en mercado, en deuda, en ahorro, ¿en qué? Entonces, ahí es un tema también de innovación que estamos explorando para caracterizar el próximo año qué otras cosas también poder hacer. Carlos, muchísimas gracias por venir a Ciudad Límite de TV Cúcuta y buen viento y buena mar en ese reto. Gabo, en buena hora, gracias por este esfuerzo periodístico para toda la región y muchos éxitos también, buen viento y buena mar en todos los esfuerzos que la región sé que te recompensará, te reconocerá y todo tu equipo de trabajo te aplaudirá. Muchas gracias. Esto es Ciudad Límite, a través de nuestro podcast, en donde en Spotify y en todas nuestras plataformas estamos llevándoles siempre invitados que valen la pena. Hay cosas que solo pasan acá. Y en Ciudad al Límite, en nuestro video podcast, te lo contaremos al estilo de Gabriel Le quería Angarita. preguntar esto. Todo el mundo sabe en las comunas, en los barrios, dónde quedan las ollas y las licoreras. Ciudad al Límite, domingo 6 de la tarde. Solo invitados que valen la pena. Este video podcast que tiene como objetivo llevarles a ustedes la realidad de lo que pasa en la frontera contada por sus personajes. Encuéntralo ya en Spotify.